Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Robles Martínez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y es un gran honor para mí estar participando en el Congreso Nodos del Conocimiento y darles la más cordial bienvenida a esta ponencia titulada Una perspectiva del derecho ambiental en México frente a los DESCA, realizada de manera conjunta por su servidor y la maestra Marina Gisela Hernández García, también egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Para entender cuál ha sido el posicionamiento de los derechos humanos en México, es importante desmembrar lo que engloba su concepto más general. El maestro Eusebio Fernández nos explica que son derechos morales que toda persona posee por el hecho de serlo y que deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político sin ningún tipo de discriminación, destacando que los derechos humanos son valores que deben orientar el contenido de la norma jurídica, además de ser reconocidos por el Estado y estar establecidos en ordenamientos legales nacionales e internacionales, que deberán de garantizar a través de procedimientos jurídicos en los cuales se mida su efectividad o eficacia práctica, dando como resultado la protección del individuo de manera particular y social. Los derechos humanos para su estudio se han clasificado de varias maneras. Una de ellas es la clasificación por generaciones, en la medida en que se amplían de manera progresiva aquellas protecciones que se han ido otorgando al ser humano. Esta clasificación nos la presenta el maestro Cipriano Gómez Lara, en la cual los clasifica de la siguiente manera. En los derechos de primera generación incluye a todos aquellos derivados de las relaciones jurídicas en general, es decir, los derechos subjetivos tradicionales, como los de crédito, los derechos personales y los derechos reales. La segunda generación de derechos humanos corresponde a aquellos que están otorgados en un sentido más político o ideológico, con un profundo contenido de respeto a la integridad física y sociológica del hombre, entendido como individuo digno de respeto y consideración de una esfera mínima de bienestar social. Es aquí justamente donde se centra gran parte de nuestra investigación. La tercera generación de los derechos humanos correspondería pues a los denominados derechos sociales, que se manifiestan en el contexto de la colectividad de la propia humanidad en su conjunto, en cuanto a la supervivencia, sanidad y disfrute en general de la vida sobre la tierra. Tales derechos pueden ser la paz, el derecho a la conservación ecológica y el derecho de los refugiados. En razón de lo anterior, existe un instrumento jurídico que marca los derechos de segunda generación denominado Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que contempla un aspecto externo de la persona en sentido estricto, al advertir que el entorno también determina las condiciones de vida e incide directamente en la subsistencia del individuo. Adicional a este instrumento surge el Protocolo de San Salvador, que constituye un antecedente histórico fundamental para México en el tema ambiental, ratificado en septiembre de 1998 y en el cual se hace notorio el vínculo que existen entre los derechos humanos y el derecho ambiental, criterio que hasta el día de hoy prevalece. En él se proclama el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ya que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un estado determinado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional y coadyuvante, así como complementaria, que ofrece el derecho interno de los estados americanos. Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la de los derechos civiles y políticos. Por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble, que encuentra base de su reconocimiento en la dignidad de la persona humana, por lo cual exige la tutela y promoción permanente con el objeto de lograr una vigencia plena, sin que jamás pueda presuponerse uno en aras de la realización de otros, reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los estados y de las relaciones internacionales. Resulta de gran importancia que estos derechos sean desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América sobre la base del respeto integral a los derechos humanos de las personas. Sin embargo, fue hasta la llegada de la Reforma Constitucional de 2011 cuando México se enfrentó a uno de los mayores cambios a su paradigma político y social en este sentido, del reconocimiento expreso por parte del Estado mexicano respecto a su obligación de aplicar los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, se desprende que el Estado mexicano debe de tener no solo el deber en lo relativo a la creación de normas o de sujeción a su aplicación, sino que también en el diseño de políticas públicas.
Para el diseño de dichas políticas públicas, el Estado mexicano debe atenerse también a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, contemplados también en el artículo primero constitucional tras dicha reforma, que deben considerarse inherentes a todas y todos y concernientes a toda la comunidad internacional para su protección, puesto que no puede infringirse la dignidad humana. De ahí que la protección ambiental en México se ha adoptado principalmente en dos maneras. La primera de ellas es específicamente el derecho del medio ambiente, caracterizado por ser saludable, sin riesgos, satisfactorio o sostenible. Y el otro factor es la relación del derecho ambiental con otros derechos humanos reconocidos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, denominados también como derechos DESCA. Los DESCA son derechos humanos tendientes a satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar el máximo nivel de vida digna posible, desde los ámbitos de la salud, educación, trabajo, seguridad social, vida en familia y por supuesto el disfrute de un medio ambiente sano, entre otros. Se encuentran reconocidos tanto en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como en las constituciones y legislaciones nacionales, incluyendo, como lo hemos estado viendo, en la de México. La degradación del medio ambiente puede afectar claramente el disfrute de otros derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación y el agua, siendo en todos ellos evidente la relación existente entre el medio ambiente sano y el adecuado ejercicio de estos derechos. Por citar algunos y mencionarlos en esta ponencia, podemos hablar del derecho a la alimentación, en el cual es evidente la relación con el medio ambiente y esta es fundamental para cultivar los alimentos. En ese sentido, se requiere un sistema de producción alimentaria sostenible y prácticas agrícolas resilientes, por supuesto. Tenemos otro ejemplo, como lo es el derecho a la vivienda, que debe entenderse más allá del derecho a un espacio físico en el cual pues hacer su vida como seres humanos. Se refiere también, por supuesto, al acceso permanente a recursos naturales, como agua potable, a instalaciones sanitarias de aseo y de eliminación de desechos, además de, por supuesto, la protección ante el frío, la humedad, el calor, la lluvia y todas otras adversidades que pudieran estar asociadas a problemas ambientales. Además, existe una estrecha relación entre este derecho de la vivienda y el derecho a la salud, que también tenemos en esta ponencia como asociado al derecho ambiental, al derecho a un medio ambiente sano, que es la relación derivada de la necesidad de construir hospitales o construir centros de atención médica en lugares alejados de lugares contaminados que pudieran poner en riesgo en sí mismos la salud de los seres humanos. Y este último, el derecho a la salud, por supuesto que se encuentra estrechamente relacionado al medio ambiente sano, ya que la salud de las personas depende en gran medida en su entorno. Lo contrario, es decir, una situación en la cual el medio ambiente se encuentre comprometido, por supuesto que dañaría la salud de diversas formas, entre las que se destacan enfermedades transmitidas por la contaminación en el agua, por productos químicos peligrosos, por la propia contaminación, ya sea del aire, agua o suelo. El derecho al trabajo también se encuentra asociado de manera directa a los derechos ambientales, ya que el trabajo se entiende como un derecho asociado a otros derechos humanos que permite al ser humano acceder a una vida digna. Y es justamente en esta dignidad donde encontramos la relación al derecho ambiental, ya que se asocia a las condiciones ambientales en las cuales se puede desarrollar la tarea laboral. Los derechos culturales se encuentran también relacionados en el sentido de que se entienden como la preservación de prácticas culturales de los sectores poblacionales y por supuesto que la vida cultural de muchas personas se encuentra asociada de manera directa al entorno, al ecosistema ambiental en el cual se encuentran inmersas. Es importante señalar que el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad se manifiesta como un derecho fundamental del hombre, que engloba la posibilidad de que se pueda defender de manera individual y colectiva, ya que si hablamos de un medio ambiente con condiciones adecuadas para los fines propuestos, estamos en presencia de factores ambientales, sociales, culturales y necesariamente económicos. En ese sentido, como el instrumento internacional tenemos la Declaración de Vizcaya sobre el derecho al medio ambiente, la cual señala que toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mismo que puede ejercerse ante los poderes públicos y entidades privadas, sea cual sea su estatuto jurídico en virtud del derecho nacional e internacional.
el cual se ha de ejercer de forma compatible con los demás derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, sin ningún tipo de discriminación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental establecida para regir jurídicamente a nuestro país, fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, siendo así que en lo referente al medio ambiente se enfoca la protección del mismo desde tres grandes planes, como pueden ver en la diapositiva. Primero, la conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación. Segundo, la prevención y el control de la contaminación ambiental que afecta a la salud humana. Tercero, el cuidado del medio ambiente frente a los recursos productivos por parte del sector privado y social. Lo anterior muestra que efectivamente existe un avance en materia ambiental y que se ha logrado cuidando el derecho al medio ambiente sano y al enfoque regulatorio frente al sector empresarial y social. Es así que en México, a través de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se busca regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de estos cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales establecidos en el artículo 17 constitucional, reconociendo que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos y sociales, pero también los ambientales. Las acciones colectivas en materia ambiental han abierto las posibilidades de tener acceso a la justicia de derechos que antes carecían de regulación y protección efectiva, como el derecho a un medio ambiente sano. Lo que existía era la regulación de los procesos industriales en cuanto al incumplimiento con la normatividad ambiental, mas no la indemnización y la reparación del daño causado por dicho incumplimiento, tanto como una colectividad como al medio ambiente en general. En aras de que se logre garantizar a toda persona en el territorio mexicano gozar de un medio ambiente sano, es que se establecen como facultades de la Federación formular y conducir la política ambiental nacional, aplicar instrumentos jurídicos, administrativos y regular las acciones para la prevención y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y que se realicen bienes y zonas de jurisdicción federal. Es importante aclarar que cada nivel de gobierno en materia ambiental ha establecido delegados y funciones dentro de los límites de su competencia. En materia federal nos encontramos en primera instancia, como pueden ver aquí en las fiminas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o por sus siglas Semarnat. Esta dependencia está encargada de impulsar la protección, restauración y conservación de ecosistemas y recursos naturales, así como bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. Y para cumplir este mandato, la Secretaría trabaja con 4 aspectos prioritarios, que son la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y, por supuesto, el combate al cambio climático. De esta Secretaría de Semarnat depende la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o Profepa. Esta tiene a su cargo la aplicación de leyes ambientales supervisando que cumplan la normatividad ambiental en el territorio nacional, con autoridad administrativa para perseguir y sancionar a las personas físicas y morales, evaluar castigos y conducir auditorías ambientales, esto reiteramos únicamente en jurisdicción federal. La Profepa nace por la necesidad de atender y controlar el crecimiento del deterioro ambiental en México, lo cual originó que el Ejecutivo Federal implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones la de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire y el cuidado de los recursos naturales. Además de estos 2 grandes organismos en materia ambiental, en México contamos con las normas oficiales mexicanas, o NOM por sus siglas, que son regulaciones técnicas que garantizan los servicios que contratamos que los servicios que contratamos o los productos o servicios que adquirimos cumplan con parámetros o determinados procesos con el fin de garantizar que protegen la vida, la seguridad y el medio ambiente. En todos los casos, una vez emitida la norma, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se debe indicar una fecha para su entrada en vigor, dejando un tiempo, por supuesto, para su estudio antes de que efectivamente entre en vigor. Con esto queda demostrado que en nuestro país existen autoridades ambientales con jurisdicciones plenamente delimitadas. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales encargados de resolver los conflictos entre estas autoridades y los particulares carecen de una formación real y efectiva en derecho ambiental, sobre todo respecto a la preservación, restauración y protección del ambiente y el equilibrio ecológico, situación que por supuesto vulnera las garantías individuales, los derechos humanos y que por supuesto debe ser atendida.
Resultado de esta investigación, sabemos la necesidad de hacer efectiva una verdadera educación ambiental acorde al cumplimiento de los objetivos, en la formación de valores, asimilación de conocimientos, en el desarrollo de competencias y conductas para garantizar la preservación de la vida. En cuanto hace al marco jurídico sobre el medio ambiente, es evidente que resulta necesario que exista una adecuada y congruente legislación ambiental que contribuya a una correcta preservación y protección del medio ambiente para garantizar un real derecho humano a un medio ambiente sano y un adecuado ejercicio de este derecho humano. Derivado de lo anterior, es urgente reformar la normatividad ambiental por cuanto hace a la indemnización y a la reparación del daño. Si bien es cierto que en ocasiones los daños son irreversibles, también lo es que la garantía de no repetición debe ser ejemplar y congruente.